Queridos amigos, seguimos estudiando el libro de Espejismo, un problema mundial del maestro tibetano Dojwal Kul, Alice Bailey, Fundación Lucis. El tema lo hemos estado diciendo desde hace años, no nada más en estas cápsulas, años. El tema es bastante abstruso, sencillamente porque para darnos cuenta que nosotros estamos en el espejismo, nos va a costar muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y luego, pues como es nuestro confort, dejarlo va a ser durísimo, durísimo. El maestro nos ha estado diciendo aquí que antes que podamos hacer nosotros algún servicio, tenemos que quitarnos el espejismo. Tenemos muchísimos, pues tenemos que quitarnos uno de esos espejismos para poder hacer el servicio, porque si no, lo que creemos que nosotros estamos haciendo un servicio se convierte en un poderosísimo espejismo. Todo lo que nosotros hacemos es, por supuesto, un espejismo. ¿Por qué? Porque a medida que nuestra conciencia se va expandiendo, pues nos vamos dando cuenta que hay otras cosas, mucho más, mucho más. Dice aquí, a continuación, en lo que estamos estudiando del libro, recuerden que la unidad de servicio Sofía, de eso trata en sus actividades, de estudiar un poco, de leer un poco los libros, por supuesto del maestro Dojwal Kul, pero no nada más eso, porque una de las actividades de la unidad de servicio Sofía, pues es difundir la cultura. Entonces siempre estamos llevando a cabo lecturas de, de libros, por supuesto, sobre el tema que a nosotros nos han enseñado que tenemos que difundir. Entonces dice aquí, y pongamos atención luego lo que dice en la parte de abajo, actualmente se precisan pensadores que se entrenen en esa actitud mental y centralización que no contenga el peligro de una receptividad negativa y responda al mismo tiempo a la inspiración superior e intuitiva. Lo que se necesita son mediadores que interpreten las ideas y no mediums. Y más los que tienen el signo de Piscis, bueno, pues para qué hablar. Cuando tengamos la oportunidad, si tenemos la oportunidad, por supuesto, de estudiar astrología esotérica, pues ahí veremos por qué digo, si más si son Piscis. Dice aquí a continuación, por lo tanto, las personas emocionales responden con facilidad al espejismo mundial y a su propio espejismo heredado y autoinducido. La mayor parte de las personas son puramente emotivas y tienen ocasionales chispazos de verdadera comprensión mental y por lo general ni eso. El espejismo ha sido comparado a una bruma o niebla en la que el aspirante divaga, distorsionando todo lo que ve y todo aquello con lo que hace contacto, evitándole ver clara y realmente la vida o las condiciones que lo circundan, tal como esencialmente son. El aspirante algo avanzado es consciente del espejismo y ocasionalmente ve en un destello en qué dirección se halla para él la verdad. Entonces, nuevamente, lo embarga el espejismo, del cual no puede liberarse ni hacer nada constructivo. Su problema se complica debido a la consiguiente angustia y al profundo disgusto consigo mismo. Camina siempre entre brumas y no ve las cosas como son. Lo engañan las apariencias, olvidando lo que ocultan. Lo envuelven las emanentes reacciones astrales generadas por cada ser humano y a través de esta bruma y niebla observa un mundo distorsionado. Estas reacciones y el aura circundante que ellas constituyen se fusionan y mezclan con el espejismo
y nieblas mundiales, formando parte de las miasmas y emanaciones insalubres producidas durante millones de años por las masas humanas. En la actualidad, por eso se dice que para disipar esto que acabamos de leer, se tiene que practicar Raya Yoga. Y bueno, pues eso nos va a costar muchísimo trabajo. Pero nos dieron un libro hace 5.000 años aproximadamente, y es el Bhagavad Gita. Y de ahí, de alguna manera, claro, es Bhakti Yoga, ¿eh? A lo que yo quiero llegar es que el Bhagavad Gita es Bhakti Yoga, entonces por eso nosotros tenemos esa oportunidad de que Krishna, de alguna manera, que es el alma, le está hablando a Arjuna, que somos nosotros, que no entendemos nada, y entonces de la manera sencilla en Bhakti Yoga dice Krishna, solo entrégate a mí, sufres por lo que no debes de sufrir, porque exactamente ese es el espejismo. Otra parte donde nos hablan del espejismo en el Bhagavad Gita, bueno, pues está en esa famosa batalla del Kurukshetra y está ahí él con Krishna. De un lado están los familiares, del otro lado están los generales, y ahí está toda la angustia que tiene precisamente Arjuna, que es lo que está diciendo aquí el maestro, y eso es lo que nos pasa. Pero ese es en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Cuando nos llegamos al capítulo 3, entonces estamos viendo lo que aquí nos está diciendo el maestro, cómo tenemos que empezar poco a poco a estar disipando ese espejismo. También leímos anteriormente el por qué vino Buda y por qué vino el Cristo, ¿verdad? Y el por qué se espera precisamente esa reaparición de Cristo. Señalaré que en la época lemuriana, el espejismo y la ilusión eran relativamente desconocidos desde el punto de vista humano. No había reacciones mentales, sino una pequeña respuesta emotiva al medio ambiente. Los hombres eran mayormente animales instintivos. El espejismo comenzó en los días atlantes. Desde entonces se ha precipitado en forma constante y actualmente cuando la jerarquía observa a la humanidad, parece que ésta deambula en profundas y densas corrientes que cambian constantemente, ocultando y distorsionando, arremolinándose alrededor de los hijos de los hombres, evitándoles ver la luz tal como es. Esto será más evidente si recuerdan que los otros reinos de la naturaleza están relativamente libres del espejismo y la ilusión. En la raza aria, la ilusión mundial está adquiriendo densidad, siendo lentamente reconocida por la conciencia humana. Constituye una verdadera adquisición porque lo que se reconoce puede ser inteligentemente manejado si existe la voluntad de hacerlo. Hoy la ilusión es tan poderosa que existen pocas personas de mente desarrollada que no estén controladas por estas vastas formas mentales ilusorias, las cuales tienen sus raíces y extraen su vida de la vida inferior, de la personalidad y de la naturaleza de deseos de las masas. Es interesante recordar, en conexión con nuestra raza aria, que estas formas mentales extraen también su vitalidad del reino de las ideas, pero de las ideas erróneamente intuidas, captadas y obligadas a servir los propósitos egoístas de los hombres. Estas formas han sido puestas en actividad por el creciente poder creador de la humanidad y subordinadas a los deseos de los hombres por medio del lenguaje, con su poder limitar y distorsionar. La ilusión se ha precipitado
más poderosamente de lo debido por el esfuerzo que realizan muchos idealistas devotos para imponer estas formas mentales distorsionadas sobre los cuerpos mentales de las masas. Esto constituye uno de los mayores problemas de la jerarquía que enfrenta hoy y también uno de los primeros factores que un maestro debe considerar respecto a cualquier aspirante discípulo. Si nosotros nos vamos poco a poco, primero debemos de ver estas formas distorsionadas en la familia. Tenemos al papá, la mamá y los hijos. Y desde ahí, en ese núcleo nada más, se vive un espejismo y una ilusión espantosa, porque se ponen precisamente esas formas mentales distorsionadas. Creemos que lo que nosotros debe ser, los hijos lo deben de llevar a cabo. Y así, si esa es la familia, pues me voy a la colonia y veamos que en la colonia donde yo vivo, pues hay un espejismo espantoso y me voy así al país y bueno, pues tenemos a los líderes que quieren influir con sus ideas y sus espejismos, se sienten avatares, estoy hablando de todos los líderes, no de ningún partido ni de alguien en especial, pero se sienten avatares, se sienten que si ellos no piensan, nosotros no pensamos. Y ya además, pues muchísimo, porque es el espejismo, y quiénes van a responder más fácil a ese espejismo de los políticos, pues los emocionales. No importa que tengan el grado que tengan, el título, maestría o doctorado, mientras sean emocionales y todo eso, vamos a caer precisamente en el espejismo de esos líderes, porque nos envuelven en ese espejismo. Y para poder salir de eso, nomás imagínense lo que voy a decir del espejismo y todo eso. El signo de Escorpio es el gran espejismo. Con eso les digo, el signo de Escorpio es el gran espejismo. No importa que ahora quieran poner al ajolote, sí, pero el signo de México es un águila y está precisamente agarrando una serpiente. Esa serpiente en los trabajos de Hércules, un día lo vamos a leer, pero a ver quién le entiende, ¿eh? Pero lo vamos a leer, los 12 trabajos de Hércules. Entonces, esa serpiente primero, Hércules lo ve en el signo de Géminis, y Hércules ahí empieza a luchar con la serpiente y la serpiente le gana, perdón, y Hércules le gana. Entonces la serpiente agarra y le dice, nos vemos en Escorpio. Y México precisamente es Escorpio, es espejismo. Estamos sumergidos en un espejismo. En estos momentos fuimos bombardeados por un espejismo espantoso. Por supuesto, ya lo traemos. Bueno, pues estamos sumergidos en un espejismo. Y a ver cuándo vamos a salir, ¿eh? Un día vamos a volver a nacer. No sé si vamos a nacer en México otra vez y si se sigue llamando México, pero al menos en el planeta Tierra sí. Y tenemos que destruir precisamente el espejismo, primero de nosotros y luego del país en donde estemos. El espejismo, como ya hemos visto, es muy antiguo y ha surgido antes que la ilusión. Contiene en sí muy poca cualidad mental, siendo el principal factor que controla a la mayoría. El objetivo de todo el entrenamiento que se da en el sendero del discipulado y hasta la tercera iniciación es inducir a pensar con claridad, lo cual hará que el discípulo pueda liberarse de la ilusión, proporcionándole esa estabilidad y equilibrio emocionales que impedirá la entrada a cualquier espejismo. Esta liberación es posible cuando no existe en el aspirante
espejismo personal ni responde en forma deliberada y autoinducida a los factores determinantes que han producido el espejismo en el transcurso de las épocas. Posteriormente nos ocuparemos de estos factores. Maya es el resultado del espejismo y de la ilusión. Cuando está presente, significa una personalidad integrada y por lo tanto la capacidad de sintonizarse con la ilusión mental y el espejismo astral. Donde existe esta condición, el problema del discípulo es uno de los mayores del mundo. La principal dificultad de cualquier discípulo la constituye el hecho de que el campo de batalla de su vida incluye todos los aspectos de su naturaleza. Implicado al hombre integrante, la palabra maya deberá solo emplearse técnicamente en dos casos. Primero, cuando se refiere al espejismo, ilusión unidos, a los que responde el hombre cuando es una personalidad integrada. Segundo, cuando se refiere a las limitaciones de logos planetarios de nuestro planeta. En las observaciones anteriores he dado mucho tema para reflexionar, no solamente en lo que se refiere a sus problemas personales, porque todos están sujetos a estas condiciones, sino que he indicado también cuál es la naturaleza del espejismo. En todos los libros y enseñanzas esotéricas, la palabra maya se emplea para designar esas condiciones diferenciadas por las palabras maya, ilusión y espejismo. Más adelante impartiré alguna enseñanza sobre las causas del espejismo y los métodos para disiparlo, pero ya he dado bastante por ahora, pues quisiera que reflexione sobre estas ideas durante los próximos meses y aprendan algo del significado de estas palabras que tan superficialmente emplean. Deben vigilarse a sí mismos y vigilar la vida diaria con discriminación para aprender a distinguir entre espejismo, ilusión y maya. Traten de descubrir la forma que adopta el morador en el umbral individual cuando entran en conflicto con él y si hacen esto respecto a los miembros del grupo y a la necesidad inmediata del mundo, no perderán tiempo en el trabajo de clarificación astral y liberación mental. Les pediré que estudien estas instrucciones muy cuidadosamente, porque dedico mi tiempo a pensar a pesar de estar tan ocupado y me tomo la molestia de satisfacer sus necesidades y proporcionándoles toda luz posible sin infringir el libre albedrío, allanándoles el camino para que presten servicio. Sugeriré también que averigüen todo lo que puedan respecto al incomprendido tema del aura. Extraigan cuanto se dicen en mis libros y en escritos existentes en toda buena biblioteca esotérica. No les pido copiar las frases, sino extraer de ellas el conocimiento para que respondan con claridad las preguntas que puedan formularse al respecto. Las preguntas que van a continuación son fundamentales. Primero, ¿qué es el aura y cómo viene a la existencia? No, hombre, con esas tres preguntas tenemos no nada más meses, tenemos toda la vida para hacernos esta pregunta y a ver si las contestamos. Primero, entonces, ¿qué es el aura y cómo viene a la existencia? Segundo, ¿cómo puede convertirse el aura en un medio de luz e intensificarse la luz que debe brillar a través de ella? Y tercero, se ha observado el efecto que produce la propia aura individual sobre el ambiente y cómo puede mejorarse este efecto.
Esto les permitirá aplicar en forma práctica lo que trato de enseñarles. Recuerden que cuando miran al mundo y a su medio ambiente inmediato, lo hacen a través de su aura y por lo tanto deben enfrentar el espejismo y la ilusión. Hay tres preguntas más que podrían formularse a sí mismos, encarándolas a la luz de su propia alma. Primero, ¿qué me domina? ¿El espejismo o la ilusión? Segundo, ¿conozco qué cualidades o características de mi naturaleza permiten sintonizarme con los mundos del espejismo o de la ilusión? Tercero, he llegado al punto en que puedo reconocer mi propio morador en el umbral y exponer la forma que adopta. Que como individuos y también como grupo puedan aprender realmente el significado del verdadero autoconocimiento a fin de aprender a permanecer en el ser espiritual, liberándose cada vez más del espejismo y de la ilusión. Es la plegaria de su amigo y hermano que se ha abierto camino hacia una mayor medida de luz. El modo más poderoso para disipar el proceso del espejismo consiste en comprender la necesidad de actuar estrictamente como canal para la energía del alma. Si el discípulo puede hacer un alineamiento correcto y el consiguiente contacto con su alma, los resultados se manifestarán como mayor luz. Esta luz desciende e ilumina no solo a la mente, sino también a la conciencia cerebral. Ve la situación con mayor claridad, comprende los hechos, comparándolos con sus vanas imaginaciones, y la luz ilumina su camino. Todavía no es capaz de ver los campos más amplios de conciencia, el espejismo grupal y también el espejismo mundial siguen siendo todavía para él un enigma limitador y confuso, pero el camino inmediato comienza a limpiarse, quedando relativamente libre de las brumas, de las antiguas y distorsionantes miasmas emocionales, alineamiento, contacto con el alma y también constancia son las notas claves para el éxito. Por eso el maestro Dujal Kul sugiere que el discípulo nada más debe de tener 3 libros y con esos tiene suficiente, dice él. 1, el Bhagavad Gita. 2, bueno, no sé si es el orden, sí. 2, el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento, no dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento. Y tercero, los aforismos de Patanjali, La luz del alma, de Aldous Bailey. Bueno, ustedes pueden tener los aforismos de Patanjali, hay muchos autores. Y esos 3 libros son suficientes para que podamos entender lo que dice aquí, que es el espejismo, y cómo irlo disipando. Como podrán ver, nos hemos propuesto encarar un tema muy amplio que debe ser manejado con mucho cuidado. Mi tarea resulta difícil porque escribo para quienes aún no están dominados por los diversos aspectos del espejismo y generalmente por el espejismo y mayas secundarios. La ilusión todavía no desempeña plenamente su parte y muy raras veces el morador es comprendido en forma adecuada. Les recordaré un estupendo hecho esotérico y les pediré que traten de comprender lo que estoy diciendo. El morador en el umbral no emerge de las nieblas de la ilusión y del espejismo hasta que el discípulo se acerca a los portales de la vida. Únicamente cuando puede percibir tenues vislumbres del portal de la iniciación
y un ocasional destello de luz del ángel de la presencia que permanece a la expectativa junto al portal, podrá enfrentar el principio de la dualidad, personificado por el morador y el ángel. ¿Comprenden a lo que me refiero? Mis palabras hasta ahora encierran simbólicamente una condición y un acontecimiento futuros. Sin embargo, llegará el día en que permanecerán en plena conciencia. Entre estos símbolos de los pares de opuestos, teniendo a la derecha el ángel y a la izquierda al morador, que reciben la fuerza necesaria para que puedan pasar directamente entre ambos opositores, los cuales durante largas épocas han librado la guerra en el campo de su vida y de esta manera pueden llegar ante esta presencia donde ambos se ven como uno y nada existe sino vida y deidad. Bueno, quiero decir nada más lo siguiente. Hace rato hablé que precisamente el espejismo empezaba en las casas, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos la lucha de los padres de opuesto, primero en las casas, luego nos vamos a la colonia y como el país, hablando del país donde, no, donde yo vivo, México, pues él se está preparando para tener una iniciación. El país de México se está preparando precisamente para tener una iniciación. Nosotros no somos discípulos. Estados Unidos sí, pero nosotros no somos discípulos. La diferencia, el por qué nosotros, el águila de nosotros está agarrando una serpiente. El águila de Estados Unidos tiene unas flechas, que es Sagitario. Y por eso nosotros tenemos lo que aquí dice, para los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, y aquí está la respuesta de qué es lo que está pasando precisamente en mis palabras. Y dice, sin embargo, llegará el día que permanecerán en plena conciencia entre estos símbolos de los pares de opuestos, teniendo a la derecha al ángel y a la izquierda al morador. Porque se está preparando México precisamente para una iniciación. Pero, como dice el maestro, que le resulta difícil porque escribe para quienes aún no están dominados y todo eso, bueno, pues ahí lo dejamos de esto. Al resumir alguna información que he dado respecto a los 4 aspectos del espejismo, quisiera que estudien cuidadosamente la siguiente clasificación. ¿Se dan cuenta que todo es estudiar? Y eso es lo que no nos gusta, estudiar. Y dice, primero, un sentido incipiente de Maya apareció en la época lemuriana, pero no existían el verdadero espejismo ni la ilusión. La época lemuriana, pues hace 12 millones, de acuerdo a la doctrina secreta, ahí de Blavatsky, tomo 1, el cosmogénesis. Segundo, el espejismo apareció en los primeros días atlantes, hace 10 millones de años. Tercero, la ilusión apareció entre los seres humanos más avanzados en posteriores días atlantes y será el factor que controlará a nuestra raza aria. Cuarto, el morador en el umbral llegará a su pleno poder al final de esta raza, la aria, y en las vidas de todos los iniciados antes de pasar la tercera iniciación. Dice, al final de la raza aria, estamos en la quinta raza raíz, en la quinta subraza. Nos falta entonces la sexta subraza y la séptima subraza, y entonces queda eliminado lo que dice aquí el maestro Dojoalcul al final de la raza aria. Quinto, los reinos subhumanos de la naturaleza están libres de la ilusión y del espejismo, pero se hallan sumergidos en el Maya mundial. Esto es tan interesante, este quinto punto, que prohibido decir algo. Sexto, el Buda, y pongamos atención aquí, el Buda y sus 900 arhats asestaron el primer golpe del espejismo mundial
cuando él promulgó las cuatro nobles verdades. El Cristo asestó el segundo golpe al enseñar la naturaleza de la responsabilidad individual y la hermandad. El próximo golpe será asestado por el nuevo grupo de servidores del mundo, dirigido por el Cristo y sus discípulos, simbólicamente descritos, el Cristo y sus 9,000 iniciados. Esto que dice aquí el Cristo y sus 9,000 iniciados, bueno, pues nada más voy a decir esto. Recuerdan que había unos pescados y le dijeron, pero esto no alcanza para darles de comer a todos. Él le dio de comer a 1,000. Bueno, pues eso es lo mismo que dice aquí. Esto que sigue a continuación, pues lo vamos a leer en la próxima cápsula porque el tiempo ya nos está terminando. El maestro Don Juan Cole, en uno de sus libros, dice, hablando de la Biblia, que el Antiguo Testamento es la personalidad y el Nuevo Testamento es el alma. Por eso, si estamos en la raza aria, por eso él dice que debemos de tener el Nuevo Testamento. Pero si tenemos la oportunidad de leer precisamente el Antiguo Testamento, veremos cómo se habla del espejismo de la personalidad. Ahí en esto que tenemos aquí, se habla precisamente de los espejismos del sendero y el maestro pone un ejemplo que tenemos que leer ahí en la Biblia del espejismo del sendero del discípulo, y es cuando el Cristo está en el desierto, pero hay que mejor lo que lo diga él y no que yo esté diciendo cosas que ni debo de decir. Bueno, pues con la alegría de siempre de estar estudiando con ustedes. Mi nombre es Eloy Bertel y su servidor. Recuerden que nos vemos y nos escuchamos para la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.